Bienvenidos al canal. Noticia muy importante. Quiero que le pongas atención a esta noticia, ya que es una alerta migratoria para residentes permanentes. Y es que hay detenciones por delitos antiguos tras regresar de viajes. Muchos residentes permanentes con más de 15 o 20 años de tener su Green Card están siendo detenidos por ICE al regresar a Estados Unidos después de viajes internacionales. Debido a antecedentes penales antiguos, incluso si ya cumplieron condena hace más de una década. La política tolerancia cero bajo la administración Trump se está aplicando con todo el peso de la ley. Si eres residente y has tenido problemas legales en el pasado, aunque creas que están resueltos, consulta con un abogado migratorio antes de salir fuera del país de los Estados Unidos. La pregunta ¿es legal que un residente permanente con Green Card sea detenido por un delito que cometió hace más de 10 años, incluso si ya cumplió su condena? La respuesta es que sí, es completamente legal. Aunque la persona haya cumplido su condena en el sistema penal estatal o federal, eso no significa que esté exento de consecuencias migratorias. Inmigración opera bajo un marco legal distinto, bajo el Departamento de Seguridad Nacional de HS. Ciertos delitos, aunque sean menores o antiguos, pueden convertir a un residente permanente en inadmisible o deportable bajo la Ley de Inmigración Nacional INA. No existe un límite de tiempo para que el gobierno federal actúe si descubre un delito que hace una persona inelegible para entrar o permanecer en el país. Aunque el caso penal esté sellado o cerrado, Inmigración puede usar esa información como causal de remoción. ¿Por qué pueden detenerte al regresar de un viaje si ya habías entrado al país en otras ocasiones sin problemas? Porque cada vez que un residente permanente entra a los Estados Unidos desde el extranjero, se le considera legalmente como un extranjero solicitando admisión. Aunque posea una Green Card, debe ser inspeccionado y autorizado por un oficial de inmigración. En el pasado, el gobierno no siempre aplicaba esta revisión como un rigor, pero con la política tolerancia cero, especialmente bajo administraciones como la de Trump, ICE y CBP-1, están revisando más estrictamente los antecedentes penales, incluso los antiguos. Si en alguna de esas revisiones se detecta que el residente tiene un antecedente que lo hace inadmisible, puede ser detenido incluso si ha entrado muchas veces antes sin problemas. ¿Cuál fue el delito en el caso que menciona este video? ¿Y por qué es relevante para inmigración? El caso citado es un caso de un residente permanente que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco el 21 de julio tras regresar de un viaje del extranjero. Su delito fue una posesión de marihuana en el año 2011, clasificado como un delito menor a nivel penal. Cumplió con la condena impuesta por la Corte, trabajo comunitario y libertad condicional, y el caso fue sellado. Sin embargo, la ley migratoria no considera únicamente la clasificación estatal del delito, sino como este afecta elegibilidad del individuo bajo la sección 237 del INA. La posesión de sustancias controladas, incluso en cantidades pequeñas, puede ser causal de inadmisibilidad o deportación. ¿Qué diferencia hay entre el sistema penal y el sistema migratorio respecto a los delitos cometidos? Esa es una excelente pregunta que se puede hacer usted, y la respuesta es que el sistema penal castiga delitos según el Código Criminal estatal o federal y puede concluir una condena con libertad condicional, cárcel, multas o trabajo comunitario. Una vez cumplida la sentencia, legalmente la persona paga su deuda con la sociedad, pero inmigración opera bajo una lógica distinta. Evalúa si el historial penal de una persona la convierte en un riesgo o si viola los criterios de admisibilidad establecidos por la ley de migratoria. Un delito que ya cumplió 10 o 20 años puede seguir siendo causa de remoción, incluso si el caso fue desestimado, reducido o cerrado. Inmigración tiene su propia clasificación de delitos deportables y no está obligada a seguir la lógica del sistema criminal. Ahora, ¿qué ocurre cuando ICE detiene a un residente permanente por un delito pasado?
¿Se le deporta de inmediato? No. La verdad es que no se le puede deportar de manera inmediata. Esa es una diferencia fundamental con otras personas que no tienen residencia. A un residente permanente se le debe presentar ante un juez de inmigración y se le abre un proceso legal llamado procedimiento de remoción. El residente tiene derecho a defensa, a presentar pruebas, a solicitar perdones o cancelación de remoción si califica. Sin embargo, mientras se resuelve el caso, la persona puede ser detenida en un centro de ICE. En algunos casos se le puede otorgar fianza, pero en otros, si el delito es clasificado como grave, se le puede mantener detenido sin fianza hasta que se resuelva el proceso. ¿Qué recomendaciones daría a una persona con Green Card que tiene un antecedente penal y está pensando en viajar? Bueno, la respuesta es que lo recomendable es que no viaje sin consultar primero con un abogado de inmigración experimentado. Aunque haya viajado muchas veces antes sin problema, el riesgo ahora es mayor debido a la política de tolerancia cero. Un abogado puede evaluar si el delito lo hace inadmisible, si hay un riesgo real de ser detenido y si hay alguna opción de perdón migratorio waiver que se pueda solicitar antes del viaje. Ignorar ese riesgo puede llevar a la detención en el aeropuerto y un proceso de deportación que incluso se gana, puede durar, incluso si se gana, puede durar meses y causar gran sufrimiento personal y familiar. ¿Qué es un perdón migratorio y cuándo se puede usar para este tipo de casos? Un perdón migratorio o un waiver es una herramienta legal que permite a ciertos inmigrantes solicitar una excepción por haber cometido delitos o por tener causales de inadmisibilidad. No todos califican. Existen distintos tipos de waivers bajo secciones como la 2212H o la I-601, dependiendo del tipo de delito, el tiempo transcurrido y el nivel de rehabilitación. En casos como posesión de marihuana, si la cantidad fue menor a 30 gramos y hay pruebas de buena conducta, se podría aplicar un waiver, especialmente si el residente tiene familiares ciudadanos o residentes que sufrían extremas dificultades si esa persona es deportada. Pero esto se debe hacer con asesoría legal previa y de preferencia antes de salir del país. El hecho de que un caso penal esté sellado significa que inmigración no lo puede usar en tu contra. No. Que un caso penal esté sellado o esté cerrado o expurgado no impide necesariamente que inmigración lo use en tu contra, aunque algunos estados permiten borrar antecedentes del récord público. La ley migratoria federal no está sujeta a esas disposiciones estatales. Inmigración puede acceder a información criminal archivada y utilizar si el delito representa una causal de inadmisibilidad o deportación según la ley federal. Por eso, es peligroso asumir que sellar un caso equivale a borrarlo migratoriamente. ¿Cuál es el mensaje más importante para los residentes permanentes en este momento? Bueno, el mensaje es simple, pero urgente. Tener una Green Card no es una garantía absoluta de permanencia en los Estados Unidos. Si en algún momento cometiste un error, por menor que haya sido, y tienes planes de viajar fuera del país, no des por sentado que todo está bien solo porque en el pasado no tuviste problemas. Las políticas han cambiado y ahora se están aplicando la ley al máximo rigor. Consulta con un abogado de inmigración, actualiza tu récord, revisa si existe alguna solución preventiva como perdón o naturalización y toma decisiones con asesoría legal, no confianza ciega. Así que búscate un abogado. Así que es importante que nosotros vayamos experimentando todo esto porque hay muchas preguntas y también hay muchas dudas. Por eso estamos acá en preguntas y respuestas. Bueno, ¿se conocen otros casos reales recientes de residentes permanentes detenidos por delitos antiguos? Sí, hay varios casos y están documentados. Uno muy conocido es el del residente de origen latino que viajó a El Salvador. Esto fue en el 2024. Él fue a visitar a su madre enferma. Al regresar por el aeropuerto de Houston, fue detenido por ICE porque en el 2009 tuvo un arresto por violencia doméstica. Aunque el caso fue desestimado por el juez,
A pesar de que no hubo condena, la mera existencia del arresto sin resolución clara generó dudas en su admisibilidad. Otro caso fue el de una mujer con green card desde 1998 que fue arrestada en Miami en el 2023 al regresar de un viaje familiar a República Dominicana. Su delito, un caso de fraude menor con cheques ocurridos en el 2005. Lo pagó, cumplió con todo y no volvió a cometer infracciones, pero eso no impidió que fuera detenida y puesta en proceso de remoción en estos casos. En estos casos, reflejan la aplicación agresiva de la ley migratoria bajo la política tolerancia cero, especialmente con la reactivación de prioridades migratorias por parte de la administración Trump. ¿Cuáles son los delitos más comunes que puede causar la deportación aún con una green card válida? Bueno, la ley de inmigración clasifica ciertos delitos como causales de deportación. Algunos ejemplos frecuentes son posesión de droga, incluso en pequeñas cantidades como marihuana. Delitos de violencia doméstica, aunque no haya cárcel, sí hubo condena. Delitos de robo o hurto con o sin arma, incluso por motivos pequeños. Fraude, incluyendo fraude con cheques, beneficios públicos o tarjetas de crédito. Condenas por armas de fuego, posesión ilegal o uso indebido. Crímenes de bajeza moral como perjurio, clasificación, prostitución, etc. Delitos sexuales o conductas indecentes, incluso si fueron sellados. Múltiples condenas por delitos menores y suman penas combinadas por más de 5 años. Estos delitos no solo causan la apertura de un proceso de deportación, sino que también pueden bloquear futuras solicitudes de ciudadanía, renovación de green card o entrada al país después de un viaje. Esto es lo que está sucediendo. Están cancelando las green card aún aquellos que tienen más de 10 o 15 años de poseerla, pero si tuviste un delito o tuviste un problema hace años, no importa si se ha cerrado, puede ser una causal de cancelación de la green card. Así que consulta a un abogado antes de salir del país. Si te gustó el video, dale me gusta, comenta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.